Bueno, seguimos en nuestro tercer día de la sexta versión del Tech Week. Ahora tenemos una otra invitada, que bueno, mujeres presentes. Tenemos a Paula Cabalén, de Life and Business Strategist, y nos va a presentar más allá de la gestión liderada con propósito en el mundo digital. Interesante, ¿eh? El propósito en el mundo digital. ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿cómo estás? Bien, lo más bien. Muchas gracias, muy bienvenida. Gracias. Por Toda, acá. el- toda la pantalla tuya. Bueno, genial. Acá voy a compartir una presentación que les traje. A ver si sube. Y bueno, bienvenidos y gracias por el espacio. ¿Ya estoy en vivo? Hola, hola. Sí, Bien, Paula, buenísimo. ¿estás tú en vivo? No, no sé si se ha cargado ya la Está en presentación, eso, por eso, ahí está pero cargando. te estamos Pero escuchando. puedo empezar mientras. Bueno, yo soy, ¿por qué estoy acá primero, no? O sea, me convocó el tema, he trabajado con las chicas de mi bucle y me encanta hablar sobre el propósito porque mi vida cambió cuando yo descubrí el mío. Entonces quiero compartir eso. Voy a empezar por ahí, en realidad. Yo me dedico a la consultoría, soy mentora, speaker internacional, emprendedora. Pero ¿cómo es que pasé del mundo corporativo, de haber trabajado como gerente de proyectos SAP, de implementación de sistemas y de directora comercial, a este mundo de ayudar a otras personas a que lideren sus vidas y que tengan balance personal? Ustedes me dirán, ¿cómo pasó eso? Bueno, les voy a contar cómo pasó. Eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Para empezar, vamos a hablar sobre el propósito y por qué es tan importante tener un propósito. Hay muchas personas que me dicen, yo no conozco mi propósito. No hay problema si no lo conoces, no es que está algo bien o mal. Pero cuando descubrimos el propósito, hay algo que nos mueve cuando nos levantamos a la mañana. Hay algo que nos motiva, hay algo que hace que parezca que no existe esto de el viernes, ¿no? ¿Viste? Esta cosa de es viernes, tengo que trabajar, bueno, qué bueno llega el sábado. Pasa a ser algo que integramos en nuestra vida. Y a mí me encanta hablar del balance personal, pero no hablarlo simplemente, sino vivirlo. Entonces, nosotros no vamos a encontrar el propósito, es posible que hayamos nacido sabiendo cuál era, o si no, vamos a tener que construirlo. ¿Cómo lo construí yo? Como les contaba antes, empecé en un mundo corporativo, tengo mi propia consultora, cuando nació mi hija ya hace 16 años, la fundamos con mi socio y a partir de ahí, tímidamente, empecé con un proceso de querer hacer otras cosas. ¿Y cómo fue este proceso de querer hacer otras cosas? Con incomodidad. Yo hoy puedo decirles que luego de un proceso de haber descubierto mi propósito, yo se los voy a contar cómo es que lo hice, hoy ayudo a otras personas a lograr lo mismo, ¿sí? ¿Y por qué estoy acá? Y les voy a hacer esta pregunta a ustedes para que se pregunten, ¿por qué están acá? Tal vez, ¿por qué pasaron por acá y están escuchando esto? O tal vez en algún momento escuchen esto, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que escucharlo? Yo estoy acá porque es mi misión compartir lo que hago, lo que amo hacer. Y esto de el balance y la integración cuerpo, mente, espíritu y trabajar y ser desde el ser, hacer las cosas desde el ser. ¿Para qué? Para estar en balance. Es en lo que yo creo y firmemente cuando trabajamos en forma individual o con líderes, lo voy corroborando caso a caso. Ahora la pregunta es, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué pasaste y escuchaste esto? ¿Por qué estás hoy conectado en esta plataforma? ¿Por qué te levantas a la mañana y haces alguna cosa? ¿Cuál es la pregunta del por qué estás aquí? ¿Y cómo te sientes y qué necesitas? Una pregunta que no falla cuando nosotros nos preguntamos cómo me siento hoy y puedo detectar, frenar unos minutos y decir, ok, hoy me levanté así, cómo está mi cuerpo, hacer como un chequeo, un check-in, ¿sí? ¿Qué necesitas, Paula? Bien, ¿y por qué no hacerle esa pregunta a las personas con las que trabajamos? Muchas veces llegamos a un lugar y empezamos a hablar de lo que hay que hacer, de las cosas pendientes, o qué tal todo, ¿no? Hacemos una pregunta
o todo bien, y es una pregunta bastante cerrada, pero cuando nosotros podemos preguntar cómo te sentís, qué necesitas, la pregunta es abierta y genera que la persona se haga la pregunta internamente. En un mundo en donde la volatilidad, lo incierto, cada vez está más a la orden del día, todo es muy rápido, la información vuela, hay muchísimos cambios, lo único que nosotros tenemos es el control sobre nosotros, sobre cómo estamos. ¿Para qué? Para poder autogestionarnos. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el propósito? Bueno, ayuda bastante estar alineados en ese, saber hacia dónde quiero ir. Ahora, ayer me decía un cliente muy exitoso, al que le va bárbaro, y me decía, Pau, es que yo no conozco mi propósito. Digo, pero sin embargo, haces cosas muy buenas y te sentís muy bien. Sí, pero sé que hay algo más y me gustaría descubrirlo. Entonces comenzamos a trabajarlo. Yo hoy les voy a compartir lo que comencé a trabajar con él, ¿sí? Y acá les voy a hacer una pregunta. ¿Conoces tu por qué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es la razón por la cual haces eso y no otra cosa? Es una pregunta para que vayas pensando. Hago esto porque tengo que trabajar o porque, no sé, no quiero depender de alguien o porque, bueno, es lo que conseguí, lo que sea. Pero hacete la pregunta y trata de buscar la respuesta. Y aquí yo les voy a compartir hoy dos tipos de propósito diferentes. Este que lo pueden encontrar en YouTube o en todas partes, pueden leer el libro también, que es de Simon Sinek. Probablemente lo conozcan y si no lo conocen pueden investigarlo un poquito. Él es un inglés que creó esto que se llama el círculo de oro. El círculo de oro, ¿cómo se lee? Se lee de afuera hacia adentro, ¿ok? Que tiene que ver con, y lo utilizan muchísimo las empresas para crear, cuando crean una marca, cuando crean producto, para crear sus propios valores y se preguntan, ¿qué hago? What? Sería la primera pregunta. ¿Qué? ¿Cómo? El how. ¿Cómo hago lo que hago? Y después, ¿cuál es la razón? Y cuando me pregunto cuál es la razón, es qué me mueve internamente para hacer eso que hago. Por lo general, nosotros sabemos qué hacemos, cómo lo hacemos, ¿sí? Fíjense que todas las compañías tienen un qué y cómo. Helado, ¿qué venden? Helado, ¿cómo lo hacen? Con máquina, más artesanal, etcétera. Pero, ¿cuál es la razón? Tal vez porque mi abuelo era italiano, porque me encantaba en una época anterior pasar 6 meses aquí, 6 meses en Italia. Hay un montón de razones que nosotros desconocemos, pero que son el corazón de las compañías o el corazón de las marcas y que tienen mucha incidencia en poder autodescubrir tu propio corazón, puede ser qué es lo que te mueve internamente. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo con Spotify. Todos conocemos Spotify, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que, o sea, el qué de Spotify es Spotify? Ya es una marca que uno dice Spotify, ya sabemos todos que es una plataforma con podcast, con música. El how es creando, ¿sí? Accesos a todo tipo de personas y música. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren conectar a creadores de música con personas que escuchan música y viceversa. Entonces, en ese por qué se fue desarrollando el cómo y el qué. Entonces, esto sería el gráfico que define básicamente lo que ustedes podrían crear para ustedes mismos. ¿Qué, cómo y por qué? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y cuál es la razón por la cual hago esto y no hago otra cosa? A modo de ejemplo, yo les puedo compartir en mi caso personal con mi propia consultora, ¿ok? Que tiene que ver con esto de ¿qué hago? Asesoría, charlas, consultoría, mentorías, comunicación, escritos. ¿Cómo? Bueno, ahí va un poquito más en detalle. El podcast, los cursos, los workshops, academias, desarrollos. ¿Por qué? Y porque
A mí me motiva a ayudar a líderes y emprendedores a liderar sus vidas primero para poder liderar sus negocios, manteniendo el balance personal y el propósito. No es cualquier cosa porque cualquiera lidera un negocio perdiendo la salud. Pero ¿cómo hago para liderar un negocio teniendo una vida balanceada, teniendo una vida en donde mi vida personal y mi vida laboral sean la misma y que las personas dejen de decir, es que en el trabajo soy diferente o en casa hago otra cosa o de esto no hablo en este otro lado, porque somos una unidad. Entonces, ese es mi gran desafío. Y ese por qué lo puedo hacer por mi historia personal. Si no hubiese pasado por todo lo anterior, hoy sería un poco más complejo poder interpretar qué le pasa a un ejecutivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, algo importante para poder ir hacia ese lugar en donde tuve que descubrir ese propósito. ¿Cómo es que una persona llega a ese lugar? ¿Cómo podemos hacer para identificar, bueno, hoy me levanto, alguien me habla de propósito, nunca me lo pregunté y puedo empezar a hacerme estas preguntas que hoy Paula va a compartir, puedo leer el libro que también se los puedo compartir sin ningún problema, eso es algo que lo pongo a disposición. Tengo un libro de Simon Sinek, el libro de otro que voy a compartir después sobre Ikigai y que lo puedo dejar a disposición, pero hay algo que muchas personas les comienza a suceder y tiene que ver con un punto de quiebre, algo que sucede en la vida de las personas. Esos momentos en donde nuestra vida cambia para siempre o cambia la forma de ver las cosas. Hoy en día ustedes dirán, bueno, sí, Saturno cruzó, entonces está en conjunción con un planeta, bueno, pero lo cierto es que muchas veces puede ser alguna pérdida importante o puede ser el cambio de estado civil, pasar de no tener familia a tener hijos. Yo les voy a compartir mi caso personal, pero los invito a que comiencen a pensar qué les ha pasado a ustedes en sus vidas, ¿sí? ¿Tuvieron ese momento en el cual sus vidas cambió para siempre? O tal vez la forma en la que cambió, cómo ustedes observaban la vida. En mi caso personal, no sé si ahí ven, estoy en un evento de SAP, en un summit, me encantaba, ¿sí? Me encantaba, me encanta lo comercial, hacer relaciones y todo, pero cuando fui mamá, tenía mi bebé chiquito y yo llegaba muy tarde de trabajar y veía que mi hijo se estaba criando con otra persona. Entonces muchas veces me preguntaba, ¿estaré en el lugar donde tengo que estar? Porque llegaba y seguía trabajando y empecé a entrar en una crisis total. Entonces se sumó un divorcio y esto de haber sido mamá. ¿Y qué hice? Comencé a buscar ayuda. Terapia, ustedes saben, los que vivimos en Argentina sabemos que no hay mucho tabú con la terapia, por lo general es bastante simple y frecuente recurrir a ese tipo de ayudas. Después busqué en el mundo espiritual y comencé a estudiar coaching, psicología, meditación, sanación y para mi sorpresa comenzó a abrirse un mundo. Pasé de la energía bien masculina a tener que integrar una energía femenina que había tenido apagada por el tipo de trabajo que yo hacía. Cuando hablo de esto, hablo de que todos tenemos ambas energías. Entonces es importante conocer cuál es la predominante y cuál es la que utilizo a la hora de conectar con las personas y conectar conmigo misma. Entonces comencé ese momento de descubrimiento y hasta ahí seguía trabajando de lo mismo, directora comercial en una consultora de sistemas. Pero no terminó ahí. Una vez que el proceso de conocimiento, ¿sí?, de desarrollo personal se dispara, no para. Y van a empezar a sentir una incomodidad. ¿Qué pasó? Siguió. Mi papá, toda su vida trabajó. ¿Y qué hizo? Tuvo un infarto. Entonces hizo una cena, se despidió de todos nosotros y yo, segunda pregunta importante en mi vida, ¿yo quiero esto para mi vida? Con esto no les quiero decir que todas nuestras historias sean iguales, ¿sí? Es lo que a mí me pasó. Entonces,
en ese momento dije, yo creo que tengo que hacer un cambio. Y busqué hacer un cambio de trabajo. Y así fueron mis puntos de quiebra. ¿Ok? Luego volví a ser mamá, en ese caso de una nena, entonces ahí otra pregunta fue, ¿cómo hago para ser madre de una nena? Si yo venía acostumbrada a la interacción con los hombres y ahora cómo hago. Y así fueron cosas que fui desarrollando en mi vida, abriéndome a esas experiencias. Cuando yo les digo, ábranse, es al cambio hay que abrirse. No va a venir, hay que abrirse sin juicio de valor. Eso es lo más importante. Entonces, año 2016, dije, quiero saber cuál es mi propósito. Digo la palabra propósito y aparece en mi celular una publicidad en Harvard. Estaban haciendo un curso para gerentes generales de compañías y fui. Éramos 150 CEOs de distintas compañías, en mi caso de mi consultora pequeña, y me reuní con otros ejecutivos durante 5 días a trabajar fuertemente en mi persona. Para mi sorpresa, aprendí un montón de cosas que no tenían nada que ver con el conocimiento común. Y una de las cosas que más hice fue yoga, meditación, ampliar mi mente, hacer mi vision board, algo que hoy hago mucho también con workshops, el vision board con técnicas detrás, con técnicas de manifestación, con conocimiento de distintas cosas que estaban en el laboratorio de Harvard. Y cuando terminó esta semana, en un cuadrito, escribí en forma muy natural, sin pensar, sino fluir, qué era lo que yo quería hacer en mi vida. Y para mi sorpresa, no tenía nada que ver con lo que hacía. Tenía que ver con esto de ayudar a otras personas a liderar sus vidas, liderar, ayudar a tener balance personal. La palabra balance personal tenía que ver conmigo porque era algo que no había tenido en mi vida. Siempre había estado en esas cosas del límite de trabajo, trabajar un montón, tener que estar esperando el fin de semana, esto que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Entonces dije, claro, yo quiero ayudar a las personas a trabajar eso que yo estuve trabajando en mí y que comencé a trabajar. Y a partir de ahí armé un plan de trabajo y un plan de estudio. Dije, me tengo que entrenar. ¿En qué? Quiero dar charlas como conferencista. Quiero saber comunicar, cursos de social media. Quiero conocerme más. Hice un retiro para conocerme más y terminé liderando, siendo country leader de Points of View en Panamá y República Dominicana. ¿Por qué? Porque en ese afán de autoconocerme, conocí productos, hice una maestría en fotografía terapéutica, comencé a trabajar con eso y se empezó a abrir un mundo diferente. Seguía trabajando con SAP, con líderes, pero a su vez empezaron a venir personas que decían, quiero saber qué es lo que estás haciendo con esto, quiero que hagamos sesiones, quiero que des una charla. Y comenzó tímidamente a abrirse otra puerta en mi vida, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, una en Panamá dando una charla sobre Encuentra tu propósito. Esto fue en el año 2018 y una charla para muchas personas, de las cuales, cuando compartí mi historia, también, ¿no? ¿Qué empezó a pasar? Se empezó a abrir otro mundo. En el periódico, que era un periódico de Panamá, que es La Prensa, me invitaron a escribir en el periódico. Después se me amplió el mundo ese de la escritura y hoy escribo en 3 o 4 periódicos, en revistas. Estuve un año en televisión hablando sobre coaching también. Entonces, ustedes dirán, ¿eso era tu propósito? Sí, mi propósito era ayudar a líderes, pero resulta que comenzó a cambiar el propósito y porque se mueve el propósito, comenzó también a tener que ver con esto de comunicar. Entonces, acá les hago la siguiente pregunta. ¿Lo conocen? ¿Creen que es importante conocerlo? Hasta aquí puede ser, mi vida funciona, no me vengas con esto, Pau, yo estoy ok, no me vengas con estas pavadas, como me dicen a veces en casa, estas pavadas que hablas, porque muchas veces las personas cuando sus vidas funcionan no necesitan preguntarse otras cosas, porque no todos tenemos la misma necesidad. Entonces, en este camino descubrí una metodología que creó un consultor basado en una filosofía, ¿sí?, japonesa,
que de Okinawa. No sé si ustedes saben, pero hay una serie en donde se habla de los cinco paraísos azules, que son lugares en donde las personas son más longevas, descubrieron que viven con balance personal, viven más años en forma saludable. Bueno, uno de ellos es Okinawa. Y de ahí surge el concepto de Ikigai, que tiene que ver con esto de razón de ser. Ahora, yo les voy a contar, este gráfico lo creó un consultor, no es que lo inventaron en Japón, pero ahora lo vamos a trabajar para que ustedes sepan cómo podría yo comenzar a practicar esto en mi casa. ¿Cómo podría empezar a jugar con esto, hacerme estas preguntas? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene este término Ikigai, que comprende dos palabras japonesas? Iki, que significa vivir, y razón. Gai es razón de vivir. Básicamente es tener un sentido de propósito en la vida. ¿Para qué? Para estar motivados. Muchas veces las personas van así, como que parece que lo único que hace poco una persona le digo, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres hacer? Jubilarme, me dijo. ¿No? Yo decía, no es muy motivador vivir todos los días pensando que quiero jubilarme, ¿no? Yo pienso que tal vez es lindo decir, bueno, cuando termine de trabajar o esto, me gustaría hacer tal otra cosa, como tener esas zanahorias que me van moviendo y me van haciendo dar ganas de vivir. Entonces, básicamente, el concepto de Ikigai tiene que ver con tener una razón que me mueva. No necesariamente tiene que ser lo que yo les voy a compartir después. Tiene que ser algo que a mí me haga sentir a gusto. Puede ser ayudar a alguien, puede ser una pequeña acción en el día. Pero esto qué hace que nosotros nos sintamos realizados, que tengamos esa sensación de logro, como pequeños premios, ¿no? Que nos damos. Bueno, mira, qué bien, esto que hiciste generó una acción positiva, generó un feedback positivo. Entonces, ¿en qué consiste esto que muchas veces lo hacemos en el mundo corporativo? En el mundo corporativo, lo que yo suelo hacer es hacer esta integración de cuál es el propósito de la compañía y cuál es el propósito de la empresa, de las personas, y ver cómo podemos machearlo, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para saber que las personas, cuál es el propósito de las personas que están trabajando en mi área, de las personas que están trabajando en mi organización? ¿Y para qué? ¿Para qué serviría esto? Muchas veces se pueden reestructurar un área, proponer a una persona para otra cosa, o mismo darle una tarea dentro del área, ¿sí? Yo tuve la suerte de tener jefes que me dejaban hacer, entonces de repente podía ponerme a encuadernar el balance. A mí me gustaban las cosas manuales y de repente con eso me ponía más creativa. Iba, compraba los papeles, les hacía la tapa y trabajaba en contabilidad, no tenía nada que ver. O de repente organizaba la cena mensual con mis colegas, porque me gustaba organizar eventos. Entonces mi jefe me daba ese espacio y yo lo aprovechaba. ¿Por qué? Porque aprovechaba hacer algo que amaba hacer, que es el primer círculo que está aquí y que ustedes pueden ver. El Ikigai consiste en estos 4 círculos, ¿sí? Que son en realidad 4 grandes preguntas que podemos hacernos. Y es, ¿qué amo hacer? Muchas veces ustedes dirán, dale, no sabes qué amas hacer. Bueno, hay personas que no se lo preguntan, que no frenan para hacerse la pregunta de, ¿qué me gusta hacer? Y a mí me encanta hacer esa pregunta y mirar las caras, ¿no? Entonces empiezan a pensar, no sé. Y yo siempre digo, a mí no me cansa el día si no tuviese nada que hacer para hacer lo que amo. Cocinar, viajar, escribir, dibujar, pintar, coser, todas cosas manuales, ¿no? Y eso vamos a hacer. Me gusta también hablar, compartir. Ahora, ¿qué necesita el mundo? Es la siguiente pregunta. Y lo que el mundo necesita va a depender de tu mirada. Cada persona ve algo distinto. Si yo le pregunto a mi hija qué necesita el mundo, va a decir que algo relacionado a los perros, que no estén sueltos o que las personas cuiden a los animales. Para mí el mundo necesita conciencia, mayor conciencia, para estar conectados y poder identificar cuándo puedo hacerle daño a alguien o no, cuándo me estoy dañando a mí, cuándo no estoy siendo constructivo. Otra pregunta es, ¿por qué me van a pagar? ¿Sí?
Muchas veces nuestro trabajo nos comienzan pagando por algo en donde ni siquiera somos buenos o ni siquiera sabemos. Aprendemos eso y vamos y nos pagan, ¿sí? Y después nos volvemos buenos en eso, ¿o no? Y después es lo que hago bien. Entonces, cuando nosotros tenemos estas 4 preguntas respondidas, si nuestra vida pudiese ser, si estamos viviendo nuestro propósito, pudiera ser que nuestro trabajo tenga que ver con todo eso. Yo, por ejemplo, hoy puedo decir que vivo mi Ikigai así como está. Hago lo que amo, pero igualmente amo más cosas, ¿sí? Lo que el mundo necesita y lo que amo, ¿qué hago? Me encanta viajar en la lista de prioridades y ¿qué hago? Retiros, ¿sí? Una de las actividades que hago son retiros. ¿Qué necesita el mundo? Conciencia. En los retiros armo esos espacios, aparte en mi trabajo también. Por lo que me van a pagar, sí, son pagos. Entonces recibo dinero, salvo uno en particular en donde lo hacemos ad honorem, ¿sí? ¿Y qué? ¿Lo hago bien? Sí, la verdad, soy buena haciendo eso. Pero claro, no era buena al principio, pero me fui convirtiendo en alguien mejor con el tiempo, con la práctica. Ahora, en las intersecciones de estos círculos, ustedes pueden identificar, por ejemplo, que hay otras palabras que se utilizan muchísimo, ¿sí? Muchas veces se habla de la misión. ¿Cuál es tu misión en la vida? Y en realidad la misión es la intersección de lo que amo con lo que el mundo necesita. La vocación es la intersección de lo que el mundo necesita versus y lo que me van a pagar. Después tenemos la profesión, por lo que me pagan y lo que hago bien, y la pasión, algo que amo y lo hago bien. Yo siempre digo, una de las cosas que tenemos que buscar e insistir es en tratar de trabajar, identificar cuál es la pasión, qué me apasiona hacer, porque cuando nos apasiona hacer algo, somos buenos en eso. No hay duda de que podamos ser muy buenos. Y, y de a poco, ¿sí? Paso a paso, vamos a ir generando esto de hacer que nos paguen por eso. ¿Qué encuentro yo en mi camino cuando trabajo con las personas o con ejecutivos? Muchas veces existe esto de que están en un rol y te dicen, pero lo que yo amo hacer o mi pasión es jugar al golf. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, veamos la manera de que tengas más tiempo, de generar más espacios, delegar, todo para poder ir a jugar al golf. Y después terminan armando grupo de golf. Y cuando miras 2 años más tarde de su vida, de repente están viajando por golf, teniendo una vida súper equilibrada con grupos, jugando 2, 3 veces en la semana, facturan más, ¿ok? ¿Por qué? Porque trabajaron sus creencias, trabajaron las creencias que dijeron, no podés trabajar de eso que te gusta. Y de repente ni siquiera es que trabajan de eso, sino que disfrutan de eso, pero lograron tener un trabajo mucho más potente y poderoso. ¿Qué pasa si solamente estoy viviendo en algunos de los círculos? Puede haber insatisfacción. Puede ser que si yo trabajo en algo que me gusta mucho y gano muy bien, sienta un cierto vacío porque no estoy ayudando. Puede ser que si estoy trabajando en algo en donde amo hacer y ayudo a todo el mundo, puede que diga, me siento insatisfecha porque no gano dinero. Entonces, vuelve el tema del balance. ¿Cómo podemos hacer para tener esto balanceado si hoy no podemos hacerlo de esta manera? Buscar tener la pasión en algunos momentos de la semana. Si hoy esto no está en tu día a día o lideras un grupo y sabes que lo que hacen las personas no es apasionante, sí es interesante poder ayudar a las personas a descubrirlo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Para que esa persona se anote en clases de guitarra el fin de semana, canto, baile o lo que sea, pero para poder sentirse feliz. Porque las personas, está comprobado que cuando se sienten bien y están con bienestar, son muchísimo más productivas. Entonces, si somos líderes, queremos tener productividad, queremos personas que no sean generadores de conflicto, ¿ok? Pero por otro lado, ¿qué nos pasa a nosotros con eso? Como personas individuales, también queremos sentirnos bien. Y esto es una buena herramienta para comenzar a practicarla, ¿sí? En mi caso personal, a esto le agrego fotografías también para ampliar la mirada, para hacerlo mucho más poderoso
y que no solo venga la información del 5% de mi mente consciente, sino utilizar el 95% de la mente consciente que normalmente no conocemos o no estamos poniendo en práctica. Con eso termina la presentación. A mí me gustaría generar un espacio para preguntas, si tienen preguntas, o si no, les puedo dar algún ejemplo, ¿sí? De cómo podemos hacer esto con ejecutivos o con personas en un grupo. No sé si vos querés preguntar algo, si alguien quiere preguntar algo. Hay pregunta. Pau, te puedo decir Pau, ¿no? Sí, 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 Pau, Parece que todo gracias. el mundo te dice Pau. Muy interesante y bueno haberme encontrado contigo porque hasta yo tengo preguntas para ti, Pau. Pero vamos a partir por la gente que nos escribió. Rocío León pregunta algo que es muy interesante, como en la dimensión del propósito, ¿no? ¿Qué crees que nos ayuda a encontrar nuestro propósito? ¿Una simple motivación diaria o necesitas que suceda algo que nos impulse a buscarlo? Muy bien, está buenísima la pregunta porque como les contaba antes, en mi caso personal fueron crisis, fueron cosas importantes, fue tener que pensar en, bueno, estoy incómoda con mi vida como está, mirá, mi vida decía, para esto vine, tiene que haber algo más. Entonces era mi alma hablando para mí, yo hoy creo que había una cosita interna que me hablaba. Pero ¿qué pasa cuando no nos habla eso? ¿Cuál es la pregunta que me puedo hacer? La pregunta que puedo hacer es, ¿a qué jugaba cuando era chica? Uh -huh. ¿Hago eso hoy? Yo hoy pienso, a lo que me dedico es lo que hacía cuando era chica. Lo mismo lo que jugaba. Entonces es una buena pregunta como un punto de partida. Si yo cuando era chica jugaba a la investigadora, ¿y qué hago hoy? ¿Hago algo de eso? O de repente decoraba casas y de repente estoy en un trabajo monótono en donde estoy totalmente alejada de ese lugar. ¿Por qué no tomar un curso de decoración online para volver a entrar en contacto con eso? Y a veces son cosas que no tienen nada que ver con lo que hacemos, pero que van a despertar en nosotros un bichito, como unas ganas, ¿no? Y esto yo lo veo muchísimo, es una pregunta que hago, cuando hago la pregunta, responden y cuando responden, enseguida, toma un curso, les digo, anda a bailar, anda a cantar, hacete el curso de decoración. Y las personas empiezan a mover una energía interna. No significa que se conviertan en decoradoras, pero de repente empiezan a decorar su casa, redecorar un área de la casa que habían abandonado, vuelven a conectarse con ellas mismas. Otras compran un departamento y se ponen a alquilarlo. O sea, pasan cosas maravillosas y todo disparado por preguntarse a qué jugaba cuando era chica. Qué interesante, Pau. Mira, y aquí nos vamos a ir al otro lado, eh, porque Estefanía pregunta ahora, ¿cómo me doy cuenta lo que el mundo necesita? Bueno, es muy buena la pregunta. En realidad, ¿viste esas cosas que juzgamos? O sea, tenemos que ver nuestra sombra, ¿sí? Hay que mirar la sombra. Y a las personas no les gusta ver la sombra. Pero esto cuando decimos, ay, no puede ser esto, qué injusto, qué injusticia. Bueno, ¿qué necesita el mundo? ¿Justicia? Si yo creo que el mundo necesita justicia, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Porque yo no voy a cambiar el mundo, pero sí puedo cambiarme a mí. Entonces, empezar por mí. Y desde mi lugar empezar a hacer algo, a observar desde otro lugar. Cuando yo dije conciencia, hasta que yo no tuve conciencia de cómo vivía, qué hacía, no pude hacer nada con el mundo. Y por otro lado, yo puedo poner al servicio del mundo lo que hago, pero después es libre albedrío. El mundo puede tomar o no, las personas van a elegir. Y también tengo que poder soltar eso. Entonces, creo que empieza por mirarnos a nosotros y ver qué es lo que nos convoca o con lo que juzgamos en el afuera. Yo trabajaría mucho con lo que juzgo, en el otro, en las cosas. Hay mucha herramienta ahí. Claro, Carlos, por ejemplo, Carlos Leal también nos dice retomar nuestros intereses primarios, ¿sí? Totalmente. Como los más básicos. Mira, Pau, yo te cuento que en la empresa que yo participo le hacemos un taller al principio a toda la gente que entra y al principio dijimos, ya, preguntémosle a cada uno cuál es su propósito. No, dijimos, muy complicado, mejor preguntémosle qué meta tienen para este año. Entonces le empezamos a preguntar qué metas tienen para este año y la gente nos quedaba mirando así como meta para este año. Sí, ¿qué quieres lograr este año? Eh, uf, eh, comprarme una casa. Ok, o un auto. Ok, ¿qué auto? Bueno, cualquier auto. Un auto bonito. Ajá.
¿Y qué emana? Ese auto no existe, o sea, los autos tienen marca. Y te lo cuento porque yo también creo que hay factores como culturales en esto, ¿no? Tenemos una tradición católica donde Dios es más bien el que dispone, nosotros, y por lo tanto encontrarnos o asumir un propósito personal, una meta personal, un desafío personal, es un Pareciera que poco... nosotros no tuviésemos el poder de crearlo, pero ¿sabes qué? Exactamente. Sí que tenemos, sí que tenemos ese poder, porque, y tiene que ver con, primero, la capacidad de soñar. Muchas veces yo me encuentro soñando y con personas que me dicen, ay, siempre soñando, y en realidad todas las cosas buenas de mi vida las hice soñando primero. Exactamente. Entonces, si no está en mi mente, ¿cómo puede estar después fuera de mi mente? Ujú. Y claro, como tú dices, ayuda Dios, el universo, pero también hay que trabajar las creencias. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con creencias de no puedo, estoy en una vibración baja, son pensamientos negativos. Baja la vibración, ¿qué puedo crear desde ese lugar? Realmente no mucho. Entonces, sí tengo que creer que soy creador y en mi caso personal me ayudó a ser mamá para darme cuenta de eso. Mm. Porque si del cuerpo de una mujer puede salir un hijo sin que hagamos nada durante esos meses, es que existe el milagro, la maravilla de la creación. A mí eso me ayudó muchísimo a cambiar el mindset. Yo estoy segura que no soy la misma persona antes o después de haber sido mamá. Genial, Pau, te agradecemos muchísimo. Es muy interesante vivir con propósitos, algo que ya se ha venido imponiendo. Eh, Hay gente que está muy de acuerdo con lo que estás diciendo, retomar. Carlos dice, para no dejar de leer nada, que hay que Sí, retomar las que motivaciones tienden a primarias. postergar. Sí, es verdad. Pero Exactamente. postergamos lo más importante para nosotros. Hay que aplicar la ley del 80-20 ahí. Siempre lo más importante es lo que nos da miedo ver si cómo lo hacemos, entonces lo dejamos para el final, es lo primero que tenemos que agarrar. Perfecto. Muchísimas gracias, Pau, por tu comentario y por esta visión que nos ha traído hoy día a esta Tech Week. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un beso grande, Nos suerte, muchos estamos viendo, éxitos. Pau. Chau, chau. Y vamos a leer los libros que nos recomendaste.